Bueno, es un privilegio contar esta mañana aquí con la compañía de Farah Hayat y Cristian Hernández. Ella es la directora del semanario de humor Fuakiti y él es el director, digamos, director gráfico de caricaturas, el principal caricaturista porque tiene varios. La revista Fuakiti es una buena presentación, una buena propuesta impresa de humor. Tiene ya 59 ediciones, aunque tiene poca publicidad y cualquiera teme por su futuro, porque no han tenido muchos éxitos en el país. Los semanarios que han desaparecido, los que más permanencia tuvieron en la historia del país, Ahora y Rumbo, desaparecieron. Y en el pasado hubo otros intentos de periódicos o revistas de humor, algunos tuvieron algún tiempo de vigencia. Bueno, vamos a ver, Farah, esa batalla que ustedes hacen, una batalla periodística de humor, en esta época eso es difícil. ¿Cómo es la cosa? Bueno, es todo un desafío de verdad extraordinario, pero que sentimos que vale la pena porque recibimos la retroalimentación de nuestro público. Una de las cosas que nosotros nos sentimos más orgullosos es poder mantenernos, digamos, en base a nuestro propio esfuerzo. Por ejemplo, para la época de campaña nosotros recibimos muchísimas ofertas de publicidad. Para nosotros no nos interesa todo tipo de publicidad, ni de todo tipo de fuentes. Y ustedes no publicaron publicidad partidista, ¿no? No. Alguna cosa muy leve, pero muy tratada desde la perspectiva. Sí, porque cuando nosotros salimos, mucha gente tenía la expectativa de quién nos financiaba, teníamos unos meses antes de la campaña, y nosotros queríamos tener este primer año, digamos, de decir quiénes nosotros éramos. Y entonces ya la gente ha entendido que de verdad estamos divorciados de cualquier tendencia política. Sí, tendencia política. Gratificaciones y dificultades de este primer año para un proyecto que nació como alternativo y que ha logrado, a pesar de todas las dificultades, posicionarse a unos niveles importantes. Gratificación, que yo creo que es una cosa extraordinaria, es habernos ganado, no solamente que aumentara la delincuencia, porque la gente se roba el semanario, y eso de verdad que nos llena de orgullo porque la gente lo quiere, la gente lo busca, la gente ¿Cómo lo se lo pide. roban? ¿Dónde que se encuentra el semanario? El semanario se reparte en los periódicos, se lleva a unos puntos a unos centros comerciales, están en la página 2 descritos, pero como quiera la gente, ya a las 10 de la mañana estamos jalándonos los cabellos buscando periódicos porque la gente está llamando, porque quiere más periódicos. Entonces, nosotros por eso también estamos dándole más énfasis ahora con un rediseño de la página web, porque tenemos también, la página web nuestra colapsó, porque era tanta la cantidad, sí, que nosotros de verdad que no pudimos con la plataforma tecnológica que teníamos, y entonces estamos en rediseño, ya para la semana que viene se puede entrar a fuakiti.com y vamos a tener un tipo de página mucho más amigable. Pero la gran gratificación es haber pasado a público infantil. Una cosa que hay gente que no dice. Bueno, ustedes tienen un suplemento infantil de 4 páginas normalmente. Sí, pero los niños lo leen todo. ¿Y qué lo motivó, ese suplemento infantil? ¿Cómo surgió? Porque nosotros hacemos visitas pedagógicas. Tenemos ese compromiso social, entonces nosotros vamos a centros educativos, universidades que nos lo solicitan, a hablar de temas diversos desde una óptica de la caricatura, y nos dábamos cuenta que los estudiantes hasta de segundo grado tenemos experiencia de chicos que después que tenían el periódico en la mano no le hacían caso ni siquiera a lo que tú decías. Entonces, eso es lo más gratificante porque en las escuelas la gente los usa en los murales, los maestros lo piden para poder debatir temas. Nosotros, por ejemplo, el gran desafío, respondiendo un poco tu pregunta con franqueza, es que no hemos podido lograr todavía una estructura que nos permita, por ejemplo, ser como más actuales. Nosotros tenemos que preparar el periódico con anticipación porque somos pocos, porque no tienen imprenta propia. Sí, es del mismo grupo la imprenta, sí. Pero no solamente es eso, es todo lo que implica la producción, las mesas de discusiones, la cantidad de ilustradores. Por ejemplo, a nosotros nos gustaría montar el periódico un día antes, porque nosotros pudiéramos así recoger todo lo actual de la semana. Como nosotros no somos lo que nosotros vamos a hacer ahora es que con la plataforma de la web
Vamos a subsanar eso, porque ahí sí vamos a poder estar constantemente subiendo información, aunque el periódico, nosotros seguimos creyendo en la importancia del lector que no es nativo digital. Nosotros tenemos gente que nos leen desde los paleteros hasta los ejecutivos, que eso también es una gratificación muy grande. Siempre uno dice, ¿y cuál es tu blanco de público? Sí. Y nosotros ya ni siquiera sabemos, porque nos leen los niños, nos lee el paletero, nos lee el ejecutivo. Los artistas en las universidades nos invitan también. Entonces, Cristian Sí. Hernández es un maestro del lenguaje gráfico y un pleno conocedor de la realidad social, política, económica del país. El proceso de escoger un tema y expresarlo en una caricatura, bueno, la caricatura de portada eres tú. Sí. Y bueno, ahí teníamos en pantalla la del último ejemplar del Sí. jueves 3 de noviembre, Que que no ganara. podía ser más actualizada, si no la puedes poner la de... Aquí está. Y que gane el menos malo. Vamos a ver, ¿cómo es? No, ¿Cómo realmente- surge? ¿Cómo...? Bueno, el tema... La musa a veces no se desaparece. Tenemos la suerte que tenemos una semana, o sea, es un semanario, ¿verdad? Entonces uno busca el tema actual y en eso consiste. En este caso sabíamos que lo que estaba era las elecciones norteamericanas, aunque el semanario salió el jueves, pues naturalmente ya para el martes todavía era el tema de vigencia de la elección norteamericana. Todavía hoy miércoles, fíjense que mañana sale el próximo ejemplar y el tema más actualizado era ese, realmente. Entonces, con el tiempo ya yo tengo la libertad completa de poder hacer esa portada. Inicialmente hacíamos la mesa de discusión, coincidíamos, la directora y yo a veces con un tema que yo le planteaba para hacer la portada. A veces ella me mandaba un tema y era sencillamente el mismo tema que ya teníamos planeado cada cual. Y ya, ahora yo le envío la portada y efectivamente... Además, ¿cómo te nutres de la realidad? Cuando yo vi esta portada del jueves 27 de octubre que hacía referencia a Halloween, sí. y dice disfraces del terror, sueldo cebolla, canasta familiar y combustible. Me acordaba una vez un reportero entrevistando a una señora en un supermercado que ella decía, los supermercados se han convertido en una casa del terror. Sí. Sí, bueno, Cristian, tú no tuviste tiempo de estar en ningún otro proyecto antes hubo varios, aquí ha habido varios de proyectos de De periódicos de humor. ¿Tú tuviste en alguno de Sí, ellos? yo estuve con Uchi Con Freddy. Uchi, Ajá, en DDT. En DDT. Estuvimos ¿En qué año fue eso? En los años 90, 90 y tanto, 94. Y ya tú por ahí. estabas en la farándula con él. Y en Bueno, los yo- sectores populares ni Yo hablar. en el periódico El Nacional voy a cumplir 27 años, ahí haciendo la caricatura editorial. 27 años ya. Sí. casi mi edad. Sí, no, Oye, el muchacho para comenzó temprano. beneficio de los dos. Bueno, Comenzó temprano él. comenzamos algo así tempranito, pero sí, ciertamente, yo creo que el máster lo hice yo en esa Entonces publicación. tú te revisaste la colección de la revista de aquella primera, bueno, en los años 60, que fue cuando despuntó la Cachafú. primera publicación firme así de humor, que fue, ¿cómo se llama? El Cachafú. periódico? Cachafú. Cachafú. Cachafú, sí, ciertamente. Hubo dos etapas, creo, Ajá. Cachafú, ¿verdad? Pero cuando yo fui ya inclinándome por la caricatura, la referencia que tenía era Cachafú y mis tíos, familiares, amigos siempre me hablaban de esa publicación, que no teníamos la facilidad del internet ahora de poder acudir rápidamente a buscar cualquier ejemplar. Entonces sí me fueron facilitados porque tanto, aunque tengo 27 en el Nacional, no es tanto como para haber estado en los tiempos de Cachafú, pero sí tengo, naturalmente, veía ahí las ilustraciones de Miche Medina. Miche Medina, sí, sobre que todo. era de los más destacados y siempre fui seguidor de todos los caricaturistas de su momento. ¿Cuál es la reacciones recibidas de los caricaturizados? ¿Cómo se sienten? sí. ¿Han tenido reacciones? ¿Tienen ustedes algunos códigos, diríamos, de ética en el manejo de las caricaturas? Cuéntanos un poco. Sí, el caricaturizado por lo regular no ha expresado ninguna inconformidad. Muchas veces quienes lo muestran de acuerdo al tema son su anillito, ¿verdad? Con el otro nombre que lo conocemos.
y a veces se quejan, pero no pasa más que... Al contrario, muchos me solicitan la caricatura. Y ustedes Dicen, caricaturizan caricaturizamos. el talento también, Ah, sí, que eso es otra vertiente exactamente. de difusión del talento. Sí, nosotros nos encargamos de no solo caricaturizar el rostro de un personaje que quizá no diga nada el rostro, sino la realidad, las circunstancias que los rodean. Bueno, y a nivel internacional, ¿cuál ha sido tu escuela, digamos? ¿A quién has seguido? Bueno, yo seguía al caricaturista Jack Davis de la revista Mad, porque yo en mi infancia realmente, yo tenía hasta lo que llamábamos un puesto de alquiler de paquitos y revistas. Pero Son empresarios. cuando yo venía a rentarlo, pues naturalmente yo me lo sabía todo, me lo había leído todo y creo que de ahí me surgió y cuando cayeron las primeras MAT en mis manos, pues yo me sorprendí cuando vi tantos ilustradores, Sergio Aragonés, que es el que hacía la viñeta Marginales, mudas, que es el humor que en realidad me gusta más, que te puede expresar todo ahí. Bueno, y internacional, no necesita lengua para ser idioma, ¿verdad? Entonces, ahí a través de Jack Davis, sobre todo, que era el que yo seguía. Y de acá, pues, como decía ahorita, Miche, al mismo Harold. ¿Tú no llegaste a conocer los caricaturistas mexicanos que en los años 60 y 70 hicieron toda una escuela, los Abel Quesada y algunos otros? Sí conocí su trabajo y luego seguía Los Agachados de Ríos. Los Ríos, sí. Y además, ¿conociste la Codorniz? Sí. La Codorniz es un caso, ya a nivel de referencia. figura una referencia histórica del Exactamente. periodismo de humor, ¿no? Exactamente. Aquel reina un fresco general, reina en toda España un fresco general proveniente de Galicia. Era de donde venía el general Franco, en plena era de franquista, fue esa caricatura, esa creo que fue una portada de la Codorniz. Caricaturizar durante una tiranía, una dictadura, debe ser difícil, ¿verdad? Es igual que el periodismo, que no es lo mismo en tiempos de tiranía que el humor gráfico. No es lo mismo. Sí. De hecho, la censura, por ejemplo, económica, sigue presente Sigue en el presente. sentido de que, independientemente de que haya una amplia comunidad de lectores y de que los anunciantes lo saben, por ejemplo, muchos productos tienen, y yo vengo de trabajar publicidad, muchos productos tienen prohibido publicar cualquier medio que tenga que ver con caricatura política. Eso es una cosa de política a veces internacional. Hay productos que no lo puedo mencionar por ética, Sí. pero no quieren ser asociados a eso. no, por un tema de marca, de marketing, porque el marketing al final del día está gobernando el mundo, no la conciencia, no el decir esto es importante porque esto es un paso que garantiza la democracia, una vía, no. La primacía es de marketing. Entonces, Juan Bolívar en el análisis perspectiva esta mañana decía cómo los medios de comunicación en Estados Unidos, justamente con esa última portada de ustedes, y que gane el mejor y luego encima el menos malo, decía que los medios de comunicación han quedado insustanciales. La realidad... Intrascendente, todos contra Todos. Trump y Sí. Trump le ganó a todos. ajá. A todo. Pero en Gran Bretaña hubo un poco casi eso mismo, en el Reino Unido pasó casi lo mismo. O sea, ¿qué está pasando? Que el periodismo perdió influencia en las poblaciones. Realmente la gente está más influida por las redes digitales. Así Sí, es. sí. Hay un cambio que se está dando delante de nuestros ojos, quienes hemos venido, por ejemplo, nosotros no somos nativos digitales, ninguno. Yo conocí la computadora y conocí el internet cuando yo estaba grande, y ya mi hija me dice, mami, mira, esto es aquí, esto es allí, esto es allá, porque no soy nativa. Pero estos nativos digitales tienen otro tipo de mecanismo, tienen otro tipo de influencia, otra manera de percibir. Y yo creo que nosotros como medio de comunicación tenemos que revisarnos, igual que la educación, cuál es la función, por ejemplo, del maestro, quedó desfasada, cuál es la función del periodismo. Hay que ver hasta qué punto el currículum de lo que a uno le enseñaban
en la universidad es lo que Pero se ustedes necesita. son atractivos para los nativos digitales. Tú me dabas una cifra hace un momento que me gustaría que compartieras con los televidentes. Bueno, que una de las grandes alegrías que tenemos es que una caricatura nuestra se nos mete en 400,000 vistas. Y eso son estadísticas que te dan los programas de las redes. No es algo que uno está diciendo para abultar estadísticas. Y eso ustedes no se lo presentan a los publicistas, porque lo cierto es que el periódico tiene menos publicidad de lo que merece por la calidad que ha tenido las Sí, ediciones. pero ahí nosotros como equipo tenemos una responsabilidad también, porque no es tanto que hemos tenido ningún tipo de rechazo, por ejemplo, a nivel de publicitaria, ni ese tipo de cosas, sino que hay dos tendencias que están cambiando. Primero, que la tendencia de colocación predilecta de las marcas son los medios digitales. Y en parte por eso estamos respondiendo con una mejora sustancial de nuestra página web, para poder también tener esa otra vía de captación. Y la segunda cosa es que nosotros como estructura, al ser un grupo pequeño, un grupo de emprendedores, es decir, no es un grupo económico que tiene todas las estructuras, un cuerpo de venta, entonces hay una culpa de que realmente nosotros nos hemos dedicado a hacer un producto muy bueno, y podemos decirlo porque la gente lo reconoce, pero no le hemos dado como organización ese carácter comercial de tener un buen cuerpo de venta y ese tipo, no le hemos dado a eso realmente hay que ser autocrítico y en ese sentido reconocer que no ha sido nuestra prioridad. El tiempo se nos agotó, pero muy rápidamente, Fuakity, ¿dónde lo ve Farah y dónde lo ve Cristian en un año? Cristian primero. Bueno, pues yo entiendo, yo creo que ya superamos la barrera de este año, ¿verdad? Que ya el semanario ya cumplió un año y entiendo que yo lo veo por encima de donde hemos llegado y creo que ya superando esa parte de la parte económica ahora con el nuevo, la nueva apertura de la página que debe estar ya en esta semana, pues creo que superaremos. ¿Y tenía publicidad en el digital antes? No, porque la estructura de la página anterior no tenía. No tenía. Ahora es que o sea, ustedes esperan que por ahí Sí, encuentren claro, una claro. fuente de financiamiento y sustento. Exactamente. Bueno, vamos a desearle larga vida a Fuakity, que se afiance financieramente. Ustedes han logrado un buen producto y merecen ese afianzamiento. Felicidades a todo el equipo de Fuakity y a Farah Halal, que bueno, está enfermita hoy con un proceso viral y sin embargo No la aquí vamos a está. volver a invitar porque ya hace unos meses la invitamos y se enfermó y no pudo llegar. Y ahora llegó enferma, yo creo que con vergüenza, porque no se atrevía a volver a decir que se había enfermado. No hay tercera invitación. O vendrá con Tendremos suero la próxima. que quedarnos con Cristian en la próxima entonces. Muchísimas gracias a ustedes por Éxito. hacernos ligeros además este día. tan- Este día terrible para el mundo. Lo que hay en el mundo es un sacudión tremendo, como un gran terremoto en el mundo. Ojalá que no empiece hoy una etapa que pase la historia antes y después de Trump. Ojalá que sea todo lo que él dijo y amenazó con hacer, sea pura campaña electoral y que ahora recupere la racionalidad y no tengamos que dividir el mundo entre dos. Muchas gracias por hacer posible hoy esta conversación y a todas y todos ustedes por la compañía de este miércoles 9 ya de noviembre.